regreso nuevamente por aquí para continuar con el programa. Pues comentarles que aquí tengo a nuestro invitado especial. Tenemos a William Quina, especialista en gestión empresarial y contabilidad. Hoy día hablamos sobre cómo llevar un registro contable simple y efectivo para microempresas. Así que si tú eres emprendedor o estás pensando en abrir tu propia empresa, esta entrevista te va a interesar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Brigitte. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes un día más. Pues nosotros felices y contentos de tenerte por aquí, que nos expliques un poco estos temas, que yo sé que a muchas personas a veces el tema contable se nos complica un poco o no lo llegamos a comprender muy bien, ¿no? Pues para hablar justamente de las microempresas, los pequeños empresarios, los que quieren emprender, pues ¿por dónde debemos empezar para llevar esto del registro contable? En efecto, este es un tema que a veces suele ser considerado un mito, porque creemos que hablar de contabilidad es un tema complejo, un tema difícil. Tiene sus características, pero hay que ver cómo un microempresario puede ir conociendo esto. De hecho, este es un tema crucial y estando en mayo, es un mes muy importante para todas las empresas y también para las microempresas. ¿Por qué? Porque se está cerrando en términos reales un primer trimestre para poder saber información sobre lo que ha pasado en los primeros 3 meses del año 2025, para saber cómo van a hacer para mejorar, cambiar cosas en el segundo semestre, que empieza ya en julio. Y por eso es que la fuente de información es la contabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día más que consejos, más que tips, quiero comentar y hablar sobre 5 consideraciones que hay que tener para llevar un adecuado registro contable en los microempresarios. Perfecto, entonces comenzamos por el primero. ¿Qué es lo que debemos tener? A ver, la primera consideración que hay que tener en este tema de la contabilidad es primero saber por qué es importante, ¿ya? La mayoría de los microempresarios no está obligado por ley a llevar contabilidad. Eso hay que tenerlo claro. Vamos a poner el ejemplo más claro. Si nos remitimos a la norma tributaria, el más pequeñito se llama el que está acogido al nuevo RUS, ¿no? El que paga su cuota de 20 soles o 50 soles, dependiendo si tiene ingresos de 5.000 u 8.000 soles mensual, nada más. No tiene contabilidad, solo tiene que hacer ese pago mediante un agente o mediante la página web y se acabó. No hay obligación, pero la pregunta es, ¿debe de llevar información controlada? Y la respuesta es sí, ¿no? ¿Qué tipo de información? Ahorita lo vamos a ver. Y ahora, en este mismo punto tampoco está obligado a tener un contador, o sea, un profesional que le asesore como tal, obviamente involucra un honorario, porque esa función de declarar solamente sus ingresos en base al tope de 5.000, 8.000 soles no es compleja, lo puede hacer el mismo dueño, el mismo microempresario. Sin embargo, esto debe de hacer pensar a que tienes que tener información controlada sobre por lo menos tus ingresos, tus gastos, para saber si puedes mejorar, si puedes buscar más rentabilidad o no. Entonces, es la primera consideración, ¿no?, que hay que saber. ¿Por qué es importante? Porque la información nos permite saber si podemos mejorar nuestra rentabilidad para poder hacer cambios y toma de decisiones en nuestros negocios. ¿Bien? Entonces, esa sería nuestra primera consideración, estimada Brigitte. Perfecto, yo espero que le estén tomando notita en casa y si es que no en este momento, pues les damos tiempo para que agarren su cuadernito, su lapicero, porque sí o sí es importante tener en consideración estos puntos. Como dicen acá, hay 5 puntos importantes si es que piensas hacer tu negocio para no cometer errores en un futuro, porque a veces esos errores nos salen un poco más caros. Vamos con el segundo consejo. Correcto. La segunda consideración es, ok, ya sé por qué es importante. Ahora tengo que saber qué hago. ¿Qué implica entonces hacer una contabilidad simplificada? Bueno, tengo que saber qué debo controlar. Era lo que te decía hace un momento. ¿Qué debo controlar? Básicamente son 3 aspectos. ¿Cuánto compro? Un registro de compras, ¿no? ¿Cuánto vendo? Registro de ventas e ingresos. Y ¿cómo se maneja mi dinero? Entonces, un registro de caja o banco, si que tienes una cuenta bancaria de tu negocio. Entonces, ¿por qué es importante las compras? Porque te va a permitir saber en qué se está invirtiendo, ¿no?, los recursos
de la empresa, ya sea que sea una compra al crédito, sea una compra al contado, independientemente de eso, sino cuánto estás invirtiendo para mercadería, tal vez para servicios, etcétera. Porque si yo no conozco en qué se va el recurso más importante de mi negocio, no puedo tomar decisiones, ¿cierto? El segundo registro, que era el registro de ventas, me permite saber cómo va moviendo el negocio la fuente generadora de recursos financieros, que son las ventas. Sin ventas yo no hay dinero, a menos que me preste, ¿no? Entonces, también tengo que tener controlado. En teoría, eso te permite saber si es que hay un crecimiento en tu negocio, porque se supone que las ventas tienen que ser mayor que tus compras. Entonces, ya por ahí tengo información. Entonces, y el tercero, que tiene que ver con el control del dinero. Entonces, si bien tú puedes comprar, puedes vender, eso, como lo mencioné, puede ser al contado, o sea, en cash, pago contra entrega, o puede ser al crédito. ¿Qué te permite saber cuánto de dinero está ingresando a tu negocio y cuánto dinero está saliendo? Un registro de caja, un registro de bancos. Entonces, así puedes controlar el efectivo, tus compras y tus ventas, y te permite tener un poco de más, un panorama más controlado de lo que hace tu negocio. Ese es nuestro segundo. Amplio, ¿no? Así es. O sea, y esto lo podemos manejar nosotros mediante un cuadro básico, la verdad, ¿no? En efecto, ¿no? Hay formas de controlar eso, no necesariamente un software como tal. Claro, o sea, creo que hay alternativas que podríamos utilizar para poder llevar este control básico, para que nosotros también sepamos un poco más de cómo van los niveles, ¿no? De los ingresos, de los egresos y eso. Exactamente, ¿no? Por eso es que la tercera consideración tiene que ver con ello. ¿Sí? ¿Te parece si vamos con la tercera? Vamos. ¿Ya? La tercera tiene que ver con las herramientas que tenemos que tener en cuenta. Y lo hemos hablado en varias oportunidades y lo hemos hecho mención hace un momento. No hace falta un software costoso. Puedes acceder a aplicaciones de celular gratuitas. Puedes, incluso si no te familiarizas con eso, usar una hoja en nube, un Sheet o un Excel online, si es que te permite eso a usar tu celular o en tu propia computadora. Y por último, una hojita, un cuaderno donde puedas apuntar, y que creo, por no decir, la mayoría de negocios lo hace, solamente que hay que recordar que eso debe de siempre estar actualizado, ¿no? Entonces, también tenemos otras herramientas de manejo del dinero. Por ejemplo, hay aplicaciones de cash, o sea, así tú buscas en el store del celular y vas a encontrar muchas opciones de control del efectivo, ¿no? Entonces, en general, esas herramientas manuales, computadora, aplicaciones, te permiten controlar mejor tu negocio y hay que utilizarlas, ¿no? Pues sí es cierto, si tenemos ahí las herramientas a la mano, ¿por qué no usarlas? Si es una alternativa para facilitarnos la vida, ¿no? Muchas personas le tenemos miedo a estos sistemas, a las aplicaciones en el celular, queremos manejar todo como que a la antigua, ¿no? Pero hoy en día han salido tantas alternativas que facilitan estas cosas, así que probemos, innovemos un poquito por ahí, y qué mejor que esto nos pueda ayudar a nosotros para mantener un control. En efecto, ¿no? Esto nos permite ir a una cuarta consideración, ya apuntando a los dos últimos. Y la cuarta consideración tiene que ver con qué frecuencia debo hacer este control, este registro, ¿no? ¿A fin de mes? ¿O simplemente cuando tenga que hacer mi declaración? No, lo ideal es que sea diario, ¿ya? Pero muchas veces, como recordemos, dijimos al comienzo, este microempresario muchas veces no tiene un contador. Entonces lo tiene que hacer él mismo. Entonces, ¿cuál es la consideración? Busca un día de la semana, un sábado puede ser, vamos a suponer un fin de semana, para poder controlar, anotar estas operaciones, tus ventas, tus ingresos, tu caja, tu cuenta de tus bancos, y que te concilie, ¿no? Que te cuadre, como hablamos así en el ámbito contable, que te tiene que cuadrar las cuentas. ¿Para qué? Para que sepas que tu negocio está caminando bajo lo que tú has proyectado, bajo tus objetivos. Entonces, ahí viene esa cuarta consideración. ¿Cuándo? Por lo menos semanalmente. Pero no lo hagas a fin de mes. No llegues a esa situación donde se te acumule todo y a veces por factores de tiempo digas, mejor ya no lo hago y solo me remito a la suma total de lo que hice mis comprobantes y voy a ese ritmo, porque eso se convierte ya en un problema.
en una bola de nieve. Entonces, tu negocio a la larga va a tener un freno de mala gestión probablemente. Ah, bueno, sí es cierto. Miren, no sabía que se tenía que hacer pues este cuadre todos los días, ¿no? Que puede servirnos. Y vamos por el último. Bueno, el último tiene que ver con evitar errores, ¿ya? ¿Qué errores debemos evitar? Muchos hay en realidad, pero vamos a mencionar algunos, ¿no? Lo más importante es que de alguna u otra manera también ya lo hemos conversado en alguna entrevista previa. Y el primero que puedo mencionar es el de no mezclar el dinero del negocio con el dinero de la persona, o sea, las finanzas personales con las finanzas del negocio. Porque en ese movimiento se va a distorsionar si el negocio realmente está yendo por buen camino o no. Porque a veces vamos a suponer, sacamos dinero para poder atender un asunto de un familiar, de un hijo, un tema de un viaje personal, y finalmente eso reduce el flujo de mi negocio, y al final del cuadre semanal o al término del mes vemos que el negocio no rindió. Pero en realidad eso no es cierto, sino que lo hemos usado para otro fin. Entonces, William, ¿no puedo sacar dinero de mi negocio? La pregunta surgiría, sí puedes, pero hay formas. Ese dinero que tú sales debería de tener en tu control de caja, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner sueldo del propietario. Listo, ya, por ahí vas retirando ese límite. O un préstamo para el propietario. Así sabes que tu negocio realmente sí generó un flujo alto, pero hay una cuenta tal vez pendiente contigo mismo, que luego tienes que devolverlo o compensarlo. Es una forma de hacer más técnico, más profesional tu propio negocio. Un segundo error es no facturar, no emitir comprobantes por todo lo que tú vendes. Y tú me dirás, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que no te va a permitir reflejar tus verdaderos ingresos en tus controles. Y hablando de informalidad, pues eso es lo que genera la informalidad, ¿no? Ahora, si estás en un RUS, recuerda, tienes un techo de 5.000 soles para poder boletear, emitir comprobantes sin ningún problema. O sea, si emites una boleta, o 0 boletas, o 10 boletas, o más de 10 boletas, pero que en su total no sume los más de 5.000 soles, vas a pagar solamente 20 soles. Ahora, si pasas los 5.000 y no pasas los 8.000 soles mensuales de ingresos, vas a pagar 50 soles. Entonces, procuremos tener eso controlado. Recuerda que es un régimen tributario el que estaría facilitando cierta flexibilidad a este microempresario en principio y te permitiría controlar mejor tus ingresos. Por eso emiten comprobante de pago, no los omitas. Y tercer error, solo vamos a hablar de 3 errores porque no nos vamos a desviar, va por el tema de a veces usar mal las herramientas que tenemos en el entorno, ¿no? O creer que tenemos herramientas que nos permiten tal vez controlar mejor un negocio, pero a veces son ciertas estafas que se pueden dar. Entonces, evalúa también dónde utilizas tu información, tus claves, y no expongas esa información tan abiertamente. ¿Okay? Entonces, por ahí 3 errores que podemos mencionar en la gestión de la contabilidad de los microempresarios. Perfecto. ¿Y algún consejito para las personas que quieren emprender? Sí, claro que sí. Primero, tener control en la información de los negocios no debe ser un miedo, no debe ser un problema como tal. Hay que formar el hábito, ¿no? El hábito se forma en el día a día. O sea, por eso te digo, si tú controlas tu información, hazlo, intenta hacerlo diariamente. Así no puedes semanalmente. Y forma el hábito para que tengas control de la información. Es la cultura que hay que formar en el microempresario, porque todo microempresario va a apuntar a ser un mediano empresario, un gran empresario, una corporación y, ¿por qué no, un grupo empresarial grande, como muchas corporaciones del Perú y del mundo han empezado desde un pequeño emprendimiento? Esa es la lógica de los negocios. Entonces, forma el hábito, ¿no?, para poder controlar tu información y no tengas miedo. Apóyate de las tecnologías gratuitas, de las entidades que forman o que capacitan. En la firma que yo represento hacemos también capacitaciones gratuitas, virtuales.
pues al final seguramente van a poder ver un poco el contacto y también utilizas las herramientas que la misma Administración Tributaria te ofrece, como la facturación electrónica gratuita. Perfecto, ahí tienen las recomendaciones hoy día de nuestro profesional en caso de que tú ya tengas tu negocio o que quieras emprender. Así que no lo dejes pasar porque yo me imagino que si no escuchamos a veces pueden suceder algunos problemas en el camino y esto puede ser perjudicial, ¿verdad? Sí, claro, para evitar multas muchas veces, ¿no? Que te cierren el negocio o que simplemente por tal vez no emitir un comprobante de pago te impongan un cierre como tal o una fiscalización, un featario que te vaya a visitar. Entonces, cosas puntuales que no son difíciles te van a permitir tener tranquilidad, control y oportunidades de crecimiento. Ahí está, perfecto. Pues hagan caso a las palabras de nuestro profesional y me gustaría que le comente a la gente cómo es que lo puede contactar también si es que tiene alguna duda directa con su propio negocio. Claro, nosotros apoyamos a los microempresarios, a los medianos empresarios y también a las grandes empresas, pero a ustedes, microempresarios, los apoyamos en orientaciones desde cómo pueden crear un negocio y qué necesitan para que ese negocio sea real, su constitución, la gestión contable, el proceso de crecimiento, de madurez, procesos, controles. Así que nos pueden ubicar en el Parque Industrial, en el edificio Bucetich, para poder apoyarlos y atenderlos. Somos RGW Perú y estamos justamente en los números abajo, el 960-896-250, para cualquier consulta y ayuda que ustedes puedan necesitar. Ahí está, perfecto. Está saliendo todos los datos de información en el sentido de aquí abajo para que puedan tomarle una fotita o anotar también para que lo puedan contactar. Agradecerle por haber venido el día de hoy. Ha sido todo un gusto conversar con usted. Para mí siempre es un gusto. Pues ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos en breve con más. No se vayan.